Hechos capítulo 12, el último versículo, y vamos a leer después del capítulo 13 los versículos 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice el último versículo del capítulo 12. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Qué precioso que es, o qué precioso es ser cristiano. Uno piensa y dice: gracias, Señor, porque aún en medio de las dificultades o en medio de todas las pruebas que atravesamos, como estas pruebas que habían pasado la iglesia. ¿Se acuerdan que ahí ellos habían estado siendo perseguidos por este Herodes, que en los versículos más arriba después el Señor ejecuta un juicio delante de todo el pueblo que lo estaba alentando y que él se estaba fanfarroneando, demostrando Dios quién es y cómo la iglesia, igual después de esa persecución, después de que este Herodes había matado a uno de los pilares de la iglesia, que ahí cuando nosotros leemos en el capítulo 12, dice que por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarnos e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Y ya parecía que la obra ya era difícil que siga. Ya va a liquidar a todos. Empezó con Juan, pero después ¿con quién siguió? Con Pedro. Y otro pilar de la iglesia. Y parecía que todo iba mal, que no podía seguir. Pero sin embargo Dios tiene sus planes. Dios ejecuta sus planes. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios cae sobre él, sobre Herodes, y muere de una enfermedad horrible. Una enfermedad que lo llevó por agonía casi una semana. Una enfermedad que se empieza a comer el cuerpo de adentro hacia afuera, donde se crían gusanos que empiezan a comerlo. Y la Escritura dice muy bien que él murió comido de gusanos. Y termina el versículo y ahí entonces es como que renace de vuelta la esperanza. Y el versículo 25 habla de que Bernabé y Saulo regresan a Jerusalén. Pero el versículo 24 dice algo muy importante. Pero la palabra del Señor crecía y multiplicaba. Se multiplicaba. Cuando nosotros estamos viendo esto y volvemos a considerar la respuesta inicial de la Gran Comisión, y deseo con todo mi corazón poder regresar para terminar de examinar lo que la Escritura dice respecto a esta comisión que tiene la iglesia. Comisión que tenemos todos nosotros hasta el día de hoy. Y cuando estaba viendo esto, estaba más o menos viendo el contexto de Hechos, me daba cuenta que Hechos se divide en tres partes nada más, en tres secciones. La primera sección nos va a hablar del testimonio en Jerusalén que se establecen los cristianos en Jerusalén. El Señor le dijo: espérenme en Jerusalén, porque ahí es donde va a comenzar todo. Y ahí empieza, Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor les dice que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero después la segunda parte de Hechos nos habla y nos dice el testimonio de Judea y en Samaria. Ya no solo es Jerusalén. Ya los discípulos, la predicación no puede contener Jerusalén. Ahora se empiezan a extender a las regiones limítrofes. Y termina Hechos hablando del testimonio hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y echando un vistazo y revisando esta serie de mensajes que comenzamos a ver por finales del 2019, principios del año 20, que aunque ustedes no lo crean, pasó de largo 20.
y estamos en el 21. Y terminamos con Hechos capítulo 12, que fue expuesto en 4 sermones. Hechos capítulo 12 se expuso en 4 mensajes, un mes casi exponiendo solamente un capítulo. Miren cuánto que hay para poder hablar de la palabra de Dios, cuánto hay para sacar de la palabra de Dios y aprender. Y si hacemos una retrospectiva, el capítulo 12, terminamos con la muerte de Herodes Agripa, como lo estaba haciendo referencia. Esa muerte horrible, y ahora pasamos a que la palabra de Dios continuaba progresando. Nada puede detener el avance de la palabra de Dios, nada. Ni siquiera en nuestros tiempos. Pase lo que pase, el Evangelio va a seguir avanzando. Ante las peores circunstancias. No tenemos que tener duda de eso. Y acá lo deja registrado Lucas al escribir Hechos, y ya se finaliza con esa transición que hay del ministerio de Cristo, desde Hechos capítulo 1, versículo 8, y ya entramos en la extensión y expansión del ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y ya a partir del versículo 25 que leímos y el versículo o el capítulo 13 hasta el versículo 12, nosotros vamos a ver ahí que el Señor llama a personas a la comisión. ¿Cuántos saben que el Señor llama a personas para predicar el Evangelio? Todos, ¿no? Sabemos, el Señor usa personas. El Señor nos usa a nosotros. El Señor va a usar a cada uno de ustedes para que vayan y lleven el Evangelio. No es que nosotros estamos estáticos acá. Venimos, cantamos, escuchamos, nos vamos y volvemos el otro fin de semana. Venimos, cantamos, escuchamos, nos vamos. No es una rutina. Tenemos una tarea. Hay una comisión. Hay algo que el Señor dejó para la iglesia. No solo para los pastores, maestros, diáconos, ancianos de la iglesia, como inclusive está registrado acá, sino que la iglesia está activa en esta tarea. La iglesia debe estar activa en esta labor. Por lo tanto, al ver esto, nosotros tenemos que ver qué importante que es el laicado en la iglesia. ¿Qué es el laicado? La gente común que viene a la iglesia, se sienta, escucha, esa gente es importante, es hermano, es importante para la comisión del Señor. Cada uno de ustedes, si ha creído en Cristo, si el Señor les ha salvado, si han visto su obra de gracia, es necesario que ponga atención a que hay una tarea por hacer. Y tenemos que ser testigos en distintos lados. En Bahía Blanca, un montón de barrios. Uno es testigo en este barrio, otro es testigo en otros barrios más al norte de la ciudad, al sur, yendo para el lado del mar. Estamos en distintos sectores, la iglesia desparramada. Y ahí tenemos que ser testigos. Ahí tenemos que hablar de la gracia del Señor, del gran amor de Cristo con que nos salvó. Y la iglesia del Señor es acá, en la tierra, y está acá, como una embajada del reino de los cielos. La iglesia está mantenida acá en la tierra solo por un tiempo, como una embajada del reino de los cielos. No va a estar la iglesia siempre acá. Un día la iglesia no va a estar más en la tierra. Mientras esté acá, es un faro que alumbra a esta sociedad para poder mostrar la gracia del Señor, el Evangelio de Cristo, la salvación, y que pecadores vengan al arrepentimiento. Y esa es nuestra tarea. Y bueno, la palabra del Señor va a seguir creciendo, multiplicándose en medio de cualquier circunstancia. Pero, ¿cuál es el significado de esta última sección del libro de los Hechos y cómo comenzó la obra entre los gentiles? Bueno, para responder tenemos que ver y considerar la extensión del ministerio de Cristo por medio de 2 personas claves, que son Bernabé y Saulo. Por eso comenzamos con el versículo 25 que dice: y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos o Juan Marcos. A partir de ahora, Pedro ya se fuma de la escena. Pedro hasta el capítulo 12 es alguien prominente, que constantemente lo leemos ahí, lo tenemos, en hechos, en circunstancias, en que lo encarcelaron y en que el ángel lo saca de la cárcel. Ahora Pedro no va a estar más en la escena del relato de Lucas, porque él va a centrar su atención en estos hombres y en otros que salen a trastornar el mundo con el Evangelio de Cristo.
Y entonces ahora pasamos a Bernabé y Saulo. Y hay 3 aspectos a resaltar acá. Del versículo 1, podríamos decir, al 3. El primero es el contexto o el clima, el ambiente que hay en el lugar, o todo lo que se está desarrollando alrededor. El segundo es los instrumentos humanos que hay involucrados. Y lo tercero es la iglesia involucrada y su misión. Entonces vamos a ver rápidamente estos 3 elementos a resaltar. Tenemos acá ya que la palabra del Señor comienza a esparcirse hasta los confines de la tierra en esta primera etapa. Y comienza desde Asia hasta por lo menos Grecia. Del capítulo 13 hasta el 20, esos lugares van a ser afectados grandemente por la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos esto, no podemos perder de vista que esto es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Hoy seguimos haciendo. Y esta es nuestra tarea. Por eso esto nos tiene que animar hoy a que sigamos realizando la gran comisión y predicando el evangelio en todo lugar. Y los capítulos 13 y 14 tenemos la primer misión a las naciones. Dice Hechos capítulo 12, versículo 25, que el versículo 25, noten lo que dice ahí. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. ¿Cuál misión? ¿Cuál era la misión? La misión de haber llevado la contribución para aliviar el hambre de la iglesia desde Antioquía a Jerusalén. Y entonces tenemos esto que también se explica en el capítulo 11, versículo 27. Miren lo que dice ahí. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Y ahora Saulo y Bernabé fueron a esa labor, fueron a esa tarea, le encomendaron, Pablo, Bernabé, tenemos que llevar algo, comida, juntamos alimento para la gente, están pasando necesidad. La llevamos, dijo Saulo. Y fueron con Bernabé, su misión era esa. Y ellos ahora regresan de esa misión, regresan de esa tarea. Y noten acá que estos han viajado de Antioquía a Jerusalén con ayuda para la población de esa ciudad que fue azotada por la hambruna. Y ellos viajan a su vez, regresan en el viaje, lo hicieron después de la muerte de Herodes Agripa, de ese gobernador tirano que quería apresar y matar a los cristianos. Y Lucas no relaciona el regreso de Bernabé y Pablo al gobierno de Herodes en Jerusalén. No lo menciona que ellos regresan porque estaba todo más tranquilo, sino que nosotros vemos que ellos van a hacer esa labor, confiados en que Dios los va a ayudar. Pero ya cuando ellos vienen viajando, se enteran que el clima es un poco más tranquilo. Ya la persecución cesó. Ya no hay tanta persecución para los cristianos. Ya se habían enterado de que Pedro ya estaba liberado, que Pedro ahora estaba con algunos hermanos. Y lo que nosotros vemos acá, y es como una introducción, vemos que ahora ellos regresan para una misión específica. La misión no es llevar comida a todos lados. Ahora la verdadera misión de Saulo y Bernabé comienza en el capítulo 13. Para esto el Señor los había llamado. Para esto los había llamado. Lucas, noten que utiliza ahí el verbo que ellos regresaron o volvieron. Volvieron. ¿De dónde volvieron? Ellos regresaron de Jerusalén, volvieron de Jerusalén, y por implicación sugiere que Bernabé y Pablo entonces sí verdaderamente fueron a Antioquía. Ellos estaban en ese lugar,
porque la palabra de Dios nos hace ver que desde el punto de vista de Lucas, ellos regresaron a su ciudad natal. Antioquía era un buen centro para comenzar un ministerio. Antioquía era un lugar donde había muchos recursos humanos para poder tomar y enviar para predicar el evangelio. Era un buen lugar. Ellos regresan a Antioquía. Se podrían haber quedado en Jerusalén, porque en Jerusalén, ¿qué había pasado? Era la capital donde podríamos decir explotó el evangelio. Ahí hubo muchos convertidos, mucha iglesia, había mucha gente, pero entienden que es Antioquía. En Antioquía tenían que comenzar, porque ahí era el centro misionero estratégico, podríamos decir, en el crecimiento y desarrollo de la iglesia. ¿Y por qué Antioquía y no Jerusalén? Bueno, lo vamos a ver ahora, pero esto es precioso, porque nosotros podemos ver que Antioquía envió misioneros al mundo greco-romano. La iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba no solamente algunos hombres comprometidos con la misión de Dios, era toda la iglesia estaba comprometida. Imagínense, hermanos, toda la iglesia está pensando cómo llegar con el evangelio en los lugares donde todavía no está el evangelio. Imagínense toda una iglesia apoyando, toda una iglesia ofrendando, orando, enviando misioneros. Y ese era el ánimo de esta iglesia. Por lo tanto, ellos dijeron, es Antioquía. Desde ahí el Señor nos va a enviar. Y qué precioso que es ver esto en una iglesia que se está preparando, se está equipando para enviar misioneros. Pero veamos ahora los instrumentos humanos. Ya el contexto o el clima ya lo vemos. El clima es bueno para predicar. Se puede salir a la calle, se puede predicar el evangelio, podemos viajar con tranquilidad. Ya el tirano que perseguía a los hermanos ha muerto. Entonces es un buen tiempo para salir. Ahora veamos los instrumentos humanos. Noten que de Saulo hemos hablado también cuando expusimos su conversión y posterior comienzo de su ministerio en esta serie de sermones de hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 9. Y ustedes pueden ver en YouTube los mensajes anteriores de esto. Y de Bernabé también estuvimos hablando. Bernabé muchas veces no se tiene en cuenta y muchas veces se pasa por alto a este hijo de consolación. No se lo tiene en cuenta. Pero según sus registros en Hechos, este hombre fue un creyente excepcional en el siglo I. En el siglo I, Bernabé fue un gran ejemplo de cristiano. Y escuchen esto, tal vez aún más que el apóstol Pablo. Nada más que en la Biblia tenemos muchos registros del apóstol Pablo, en los cuales ha escrito sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero Bernabé, ese hijo de consolación, él fue de gran influencia, no solo en las iglesias judías y gentiles, sino también en la vida ¿de quién? De Saulo. Todo lo que Pablo relata y todo lo que Pablo expresa, posiblemente es todo lo que aprendió de Bernabé. Todo lo que estuvo aprendiendo al lado de él. De cómo él era ese hijo de consolación, el amor que tenía por las almas, el amor que tenía por las personas, por los perdidos. Pero no se habla tanto de Bernabé y sí de Saulo. ¿Vieron cómo el Señor hace la obra? A veces tal vez nadie nos note que estamos en la iglesia, pero podemos ser de mucha influencia para aquellos que vamos a enviar o que se van a levantar a predicar. Somos de mucha influencia dentro del pueblo de Dios, aunque nuestros nombres no se noten tanto. Dice el versículo 25, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Entonces está Saulo, Bernabé y hay otro muchacho, Juan Marcos. Posiblemente es el joven que huyó la noche del arresto de Jesús. Es el mismo autor del Evangelio de Marcos. Ese es Juan Marcos. En Marcos capítulo 14 dicen que quisieron atrapar a un joven que estaba ahí siguiendo a Jesús. Le sacaron, le tiraron de la sábana y corrió desnudo. Posiblemente es él. Porque Marcos es el escritor del segundo evangelio. Y él acompaña a Pablo también y Bernabé de regreso a Antioquía. Y va con ellos en su primer viaje misionero.
Lo hizo por el interés que también demostró en esparcir las buenas nuevas de salvación. Y llegó a ser un ayudante de los 2 misioneros a quienes la iglesia antioqueña había enviado después a Chipre. En Hechos capítulo 13, versículo 5, nos habla también de eso. Cuando uno está al lado de una persona que tiene una pasión por predicar el evangelio, hermano, lo más probable es que termines predicando el evangelio junto con él. Yo he estado con hermanos que tienen ese don de evangelista y que vos vas caminando por la calle y capaz que te dicen, mirá, vamos a entrar ahí que vamos a hablarle de Cristo. O vamos a entregar un folleto. O tal vez te vienen a visitar y dicen, ¿dónde hay una plaza para poder predicar? Y casi que te arrastran a que puedas predicar con él. Y este era Bernabé y Saulo, tenían esa pasión por llevar el evangelio. Y Juan Marcos sabía eso y se había pegado al lado de él. Y ahora sigue el relato con los oficios que había en la iglesia de Antioquía, capítulo 13, versículo 1. Siguen los nombres. Noten ahí que dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Profetas y maestros. Eso es lo que había en la iglesia de Antioquía. Profetas que predicaban la palabra, que hasta ese entonces también podían recibir por medio del Espíritu Santo revelaciones acerca de lo que iba a ocurrir. Era algo extraordinario lo que estaba pasando en ese entonces. Recordemos que este don todavía estaba muy fuerte, vigente en la iglesia, porque el evangelio se estaba extendiendo. Ya después, Pablo no habla tanto de los profetas, sino que ya empieza a hablar de la constitución de pastores, ancianos, maestros, porque ya la iglesia está constituida. Pero ahora están acá. Dice profetas y maestros. Y no nos dice el orden de cada uno. ¿Quién es quién? Bueno, si vemos acá, no sabemos qué es Bernabé o qué es Saulo o qué son los otros nombres que están ahí. ¿Son profetas o maestros? Pero no le interesa a Lucas explicar eso. Solamente decir que esta iglesia era una iglesia fuertemente activa con el ministerio de Cristo, de hasta lo último de la tierra. Dice que había profetas, maestros en esa iglesia. Pero la lista da 5 nombres, 5. Noten ahí, no dice nada específico entonces de maestro, profeta, pero vamos a ir a los nombres, porque estamos viendo ahora los instrumentos humanos. Comienza ahí con algunos nombres: Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Vamos a comenzar por cada uno de ellos. Bernabé, ya lo dije un poco, hijo de consolación. De los 5 dirigentes de la iglesia, Bernabé ocupa el primer lugar de la lista. Esta lista, hermanos, no está al azar, está hecha a propósito. Lo pone a Bernabé en primer lugar por lo que él significaba para la iglesia. Y lo pone a Saulo en el último lugar. No porque signifique menos, sino que lo vamos a ver por qué. Bernabé entonces ocupa el primer lugar y esto se entiende entonces si se tiene en cuenta que la iglesia de Jerusalén lo comisionó para ministrar a las necesidades espirituales de Antioquía. Eso lo vimos ahí en Hechos capítulo 11 y también lo vemos en Hechos 11, 22. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Él era alguien prominente, alguien en quien confiar. Él era un hombre que se le podía comisionar algo y estar seguro que lo iba a cumplir. Él era un cristiano fiel. Él era un hombre en el cual la iglesia se apoyaba. Era un buen cristiano, podríamos decir. El segundo, Simeón, llamado Níger. Si ustedes lo buscan en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice específicamente como se traduce el nombre. Y suena muy gracioso. Si ustedes alguno tiene la NTV, van a ver que dice, y también estaba con ellos el negro. El negro. Simón, llamado Níger, y es de asumir que también se llama Simeón, por lo tanto es necesaria una identificación adicional. La palabra Níger, que en latín quiere decir negro.
Es como que, como había otros, en la iglesia había otros Simeón, es como que acá tenemos varios nombres repetidos. No sé qué nombre Johnny, ¿no? Tenemos a Johnny Torres y Johnny Romero. Entonces podríamos decir, bueno, a ninguno le quiero decir que es el negro, así no se ofende. Pero podríamos decir Johnny el bajito y Johnny el alto, ¿no? Es como algo así, lo está exponiendo Lucas, para que lo puedan identificar quién es este Simeón. Es Simeón el negro, pero no de una forma despectiva, sino para que se pueda conocer y nos da a conocer de dónde provenía, porque nosotros también vemos que indudablemente se refiere a la complexión y a la ascendencia étnica de Simeón, dado que Lucas lo menciona junto con Lucio de Cirene, no es remota la posibilidad de que Simeón fuera también oriundo de África del Norte. De ahí podría venir este Simeón, el negro. Probablemente estaba entre aquellos refugiados que, habiendo salido de Jerusalén a causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, llegaron hasta Antioquía, habiendo sido oriundos de Chipre y de Cirene. Cuando Esteban es apedreado, cuando Esteban es muerto, hay una gran persecución. Saulo todavía estaba respirando amenazas con la iglesia y ahí se esparcen. Y probablemente este hombre en esa expansión junto con otros llegan a ese lugar. Después tenemos ahí a Manahem. Su nombre es una forma griega de la palabra hebrea Mahanahem, un poquito más larga, que quiere decir consolador, casi como Bernabé, hijo de consolación. Lucas dice que él se había criado con Herodes el tetrarca. ¿Por qué hace esta distinción? Porque también para ver quién es él, de qué contexto venía. Y esto permite suponer que también lo que Lucas está tratando de decir es que Manahem era un hermano de crianza, o un hermano de pecho de Herodes Antipas. Eso es lo que quiere decir. No había salido del mismo vientre de la madre, sino que lo abrazaron para criarlo junto con él. Como un hijo adoptivo, como alguien de crianza. Estuvo junto con él, con ese tetrarca de Galilea y Perea. Y Manahem es una persona influyente y viene de una alcurnia real. Entonces, por eso dice, él fue el que se crió con Herodes. O sea, quiere decir que este hombre que ahora estaba ahí en la iglesia de Antioquía, era un hombre de una buena posición económica. Era un hombre donde tenía influencia política. Era un hombre donde era reconocido por el lugar de donde venía. ¿Y qué pasó esto? Lo que pudo hacer él es que por medio de estar en contacto con el escritor de Hechos, que es Lucas, Manahem le proveyó mucha información acerca de Herodes Antipa y de la familia de Herodes. Por eso Lucas escribe muchos detalles de este Herodes Antipas, porque probablemente él fue el que le contó todo lo de la familia. Y ahí estaba también entre estos hombres. Quería predicar también el evangelio. Y por último, ¿quién está ahí? Saulo. La última persona ahí es Saulo. Estamos en el versículo 1. La última persona que es Pablo, incluido acá por su nombre hebreo, Saulo. Noten que todavía no dice Pablo. Por invitación de Bernabé, él había ido a la iglesia antioqueña. Y probablemente sí Pablo fue a la iglesia de Antioquía, invitado por Bernabé como maestro. Bernabé le dijo, vos vas a ser un buen maestro, vos vas a poder enseñar. La idea es que se podía quedar él ahí, porque era un buen elemento, era un buen recurso. Entonces lo invita y entre los veteranos de Antioquía, con notable modestia, Bernabé, él estaba contento también de que Pablo esté ahí, pero también Pablo no solamente está contento con estar en esa lista, sino que también no se hace problema que a él se lo tenga como el último, que no sea el primero. El apóstol Pablo habló mucho acerca de la humildad que hay que tener en el ministerio o entre los cristianos. No ser el mayor,
sino que ser el último. No ser el que más resalta, sino ser aquel que toda la gracia de Dios cayó sobre él y es manifestada ahí en su vida. Entonces, tenemos acá que ya tenemos todos los nombres completos, ya tenemos el equipo formado, ya tenemos los instrumentos humanos. Están en Antioquía, están en esa iglesia que es muy buena, pero ahora encima que la iglesia es buena, vienen más, que son más buenos todavía. Es como hemos visto en este tiempo, ¿no? De el Paris Saint-Germain. Tiene a Messi, tiene a Mbappé, tiene a Di María, tiene... ¿Qué más querés? Y la iglesia podría decir, ya está, estamos bárbaros. ¿Viste, iglesia? Tenemos a los mejores acá. Pero ahora pasamos al otro que habla nuestro texto, la iglesia y su misión. Dice versículo 2, mientras ministraban al Señor, esto es, mientras hacían la reunión. Se oraba, se cantaba, se predicaba, mientras están en ese contexto. Ministraban al Señor, pero dicen, y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ay, Señor, justo lo mejor me venís a pedir. Justo los que uno es conocido tremendamente y el otro es un potencial. Y ahora el Espíritu Santo dice, no se van a quedar acá. Se van a ir. Se van a ir. Y esto nos deja ver la misión que tenemos en la iglesia. Y al hablar de la iglesia en Antioquía, aprendemos mucho de eso. Porque esta iglesia fue importante y fue un importante centro de la fe cristiana. Una iglesia comprometida en la proclamación del Evangelio. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 11. Si ustedes después lo leen, van a ver que la iglesia de Antioquía constantemente está enviando, no solo recursos, envía hombres, se conoce el Evangelio, se envía a otros lugares, a otras ciudades. Y también vemos cómo la iglesia se preocupa por las necesidades, aún de las otras iglesias hermanas, para dar una ayuda también a Jerusalén. En el caso que hicieron esa ofrenda que fue de manos de Bernabé y Saulo, que la llevaron. Luego esta iglesia de Antioquía ganó prominencia cuando envió misioneros al mundo gentil. Antioquía había mandado misioneros a Chipre y a Asia. Había mandado misioneros afuera de sus latitudes. Y siguiendo con Macedonia y Grecia después. Y Lucas la menciona a la iglesia de Antioquía no menos de 14 veces. 14 veces nombra a esta iglesia de lo buena que era esta iglesia. Enviando recursos, enviando misioneros, formando gente, formando obreros. Y lo tenemos ahí, bueno, después ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 11, capítulo 13, capítulo 14, 15 y el capítulo 18. Hablan de la iglesia de Antioquía. Y a medida que la iglesia va creciendo, Lucas llama la atención a Antioquía y no a Jerusalén como el centro de la actividad. Ahora es Antioquía el foco. Ahora ya pasa Antioquía. Y la iglesia, en los primeros 12 capítulos de Hechos, la palabra iglesia se refiere consistentemente a la asamblea de los cristianos en Jerusalén. Ahí se los constituye como iglesia. Pero cuando los creyentes en Antioquía comienzan a recibir la instrucción de Bernabé y Pablo, Lucas se refiere a ellos como a Bernabé y a Pablo. ¿Saben cómo se refieren? Como la iglesia. Como la iglesia. Porque, hermanos, la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Cuando alguien representa o viaja a algún lado y viajan 2 hermanos, 3 hermanos, es la iglesia que está yendo a predicar. Es la iglesia representada en 2 personas. Ahí está Bernabé y Saulo, ahí está la iglesia. Lucas capítulo 11, versículo 26 lo deja bien en claro. Dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí están estos 2 hombres siendo la iglesia del Señor. Los cristianos en Antioquía llegan a constituirse en iglesia cuando escucharon y predicaron el Evangelio regularmente.
Recibieron instrucción en cuanto a la fe, nombraron a sus dirigentes, se implementaron su visión para la misión al mundo. Sin embargo, sabemos que la iglesia es un cuerpo, aún así, si sus miembros proceden de diferentes lugares y países. Son la iglesia del Señor. Los creyentes en Antioquía, por lo tanto, pertenecían a la misma iglesia a la que pertenecían los de Jerusalén. No había una distinción. La iglesia que está en Jerusalén es diferente a la nuestra. Ellos la veían como una unidad. Como una unidad. Yo a veces me gozo en el Señor con los hermanos que conocemos de otros lados. Porque cuando hermanos, si tienen posibilidad, y han tenido ustedes posibilidad de viajar a otras iglesias hermanas, que conocemos sus pastores, no son hermanos porque nacieron todos de acá. Los hemos conocido por el Evangelio. Pero cuando nos juntamos, pareciera que estamos en nuestra iglesia. Cuando abrazamos a los hermanos, cuando los vemos, cuando conversamos con ellos, cuando comemos con ellos, es como si estaríamos en nuestra casa. Porque la iglesia es una en el Señor. No hay una distinción. Lamentablemente, como hombres caídos, hacemos la distinción. Y no vemos esta unidad que también hay espiritual, que somos la iglesia del Señor. Y Lucas describe acá a Bernabé y a Pablo como maestros en la iglesia de Antioquía. Porque ahí en Hechos 11:26 dice que ellos estaban enseñando. Pero en la lista da estos 5 nombres. Y no dice nada específico en cuanto a quién es un maestro y quién es un profeta. Pero también nosotros estamos viendo acá que no importa qué posición uno puede tener. ¿Vieron que hoy se luchan muchos por las posesiones? ¿Qué es quién y quién es quién? ¿No? Yo soy un profeta. Yo soy un apóstol. Y no contento con eso cada vez más. Y entonces hacen la diferencia. Y empiezan a hacer cosas que no tienen coherencia, no tienen sentido. Y empiezan a tratarse por los rangos. Y cuando vemos que en la Escritura el Señor puso directamente a los apóstoles con los nombres acá, puso un fundamento y ahora ya está toda la iglesia, después que se cierra el canon bíblico, es toda una iglesia que hace todo lo mismo. Predica, hace discípulos y vive una vida para la gloria de Dios. Nada más. ¿Para qué los títulos? ¿Para qué? Acá no le da mucha importancia. Sí le da importancia a lo que significa eso y el trabajo que es para la iglesia. Y ahora están todos estos hombres acá, están todos juntos, pero dice el Espíritu Santo, les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Dice que estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, donde se incluye necesariamente también la oración. Los que quieren instruir a otros, en primer lugar, tienen que ser instruidos por el Señor. Si nosotros queremos hacer bien la tarea, primero tenemos que orar al Señor. Si nosotros queremos hacer bien la tarea de salir y de predicar, primero tenemos que ir al Señor. Tenemos que consultarle a Él. Señor, ¿dónde te puedo ser testigo? Señor, ¿dónde puedo ir? Si viajo a tal lugar, ¿para qué, Señor, me llevas a ese lugar? ¿Por qué es el propósito de que yo esté en tal lugar? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea? Todo está ordenado por el Señor. Todo, hermanos, está orquestado por el Señor. El Señor no hace nada al azar. Y acá los discípulos, antes de mandar a cualquiera de estos hombres, el Señor los pone a orar y a ayunar. Yo no sé si ellos estarían orando y diciendo, Señor, háblanos a ver quién irá a la misión. Y otro orando por abajo, Señor, que no sea Bernabé y Saulo, que no sea Bernabé y Saulo. Ellos estaban orando, no le importaba a quién se iba a llevar el Señor. Se podía llevar a todos estos hombres para la obra. Y el Espíritu Santo les habla ahí. Ministrar ante el Señor, que es orar, y también acá incluye el ayunar, que también es una de las ocupaciones que tenían los líderes de la iglesia.
Y tal vez los otros sermones les diga cómo ayunar. Ya que acá toca el texto de ayunar, creo que tenemos que ver como iglesia el ayuno. No solo la oración, la adoración, la predicación de la palabra, el ayuno es una disciplina espiritual y muy buena para nosotros, muy buena. Más para mí, es muy buena. Lo digo por el peso, no por... también el Señor trata con eso. Nos saca algo que nos gusta tanto como la comida. ¿A quién no le gusta comer? Y el Señor nos aparta un poco de eso que tanto nos gusta para poder ocuparnos en una disciplina espiritual, con conciencia siempre, ¿no? Y con seguridad de lo que estamos haciendo. Quiero ver ahí otro punto más, en el versículo 2, cuando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. No especifica la obra, pero hace referencia a un anterior llamamiento cuyo significado ellos mismos conocían. ¿Se acuerdan cuando Pablo es convertido? ¿Qué le dice Pablo cuando va a orar a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio ¿a dónde? A los gentiles. No solo a los judíos, sino a los gentiles. Entonces el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo para la obra del ministerio. ¿Qué obra? La que él ya conoce. Él ya sabe. Él ya sabía lo que iba a hacer. Pero noten el versículo 3. Su solemne ordenación o inducción para la obra misionera. Entonces, noten que utiliza ahí la palabra, el versículo 3, entonces. No es antes, sino que es entonces. ¿Después de qué? Después de orar, después de tener consenso, después de ayunar, recién ahí los enviamos. Entonces así es la obra del Señor. No es que yo miro a alguien y digo, este tiene pasta para ir a predicar. Y en un arrebato de ansiedad mía digo, hermano, te voy a mandar a predicar a tal lado. Andá y abrí una iglesia en tal lado. Tenés pasta, No oré, no ayuné, no consulté a la iglesia. Igual va. ¿Y después qué sucede? Vemos bien hecho percha. El Señor nunca dijo que vaya. Sin embargo, el impulso fue humano. Pero acá ellos no querían tener un impulso humano. Ellos querían tener una certeza de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces el versículo 3 dice ahí, entonces, no antes, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les dieron la despedida. ¿Saben qué significa ahí la palabra despedida? O acá también cuando dice, le impusieron las manos sobre ellos y lo enviaron. La palabra está bien cuando está diciendo que lo despidieron. Es como, la palabra es literal, como que a un preso se le sacan las cadenas y se los deja libre. Es como decir, andá, listo, andá. Andá y hacé lo que tengas que hacer. Ya nosotros te soltamos. Esa es la palabra. Les soltaron a ellos. No debe haber sido fácil soltar a estos dos hombres, ¿no? Eran hombres que podían ser buenos en la iglesia. Pero hermanos, el Señor entre nosotros se va a llevar a los mejores. El Señor se va a llevar a aquellos que son útiles. Aquellos que son útiles. El Señor se va a llevar a aquellos de entre nosotros. No sé a dónde, a qué lugar. El cristiano no tiene techo. Nosotros podemos ir y predicar en todo el mundo. Yo puedo ir y tener trabajo en todo el mundo, hermano, porque en todo el mundo hay pecadores. Donde hay pecadores, ahí tengo trabajo. En todo el mundo. ¿Pero dónde? Nosotros tenemos que, como iglesia, aprender a soltar, porque vamos a llegar al punto que vamos a tener que enviar. Dios tenga en su misericordia y en su amor el tener que enviar jóvenes de esta iglesia a que prediquen el evangelio. A que tal vez se levante algún joven y diga, quiero ir a predicar donde te matan por el evangelio. Y hermanos, los vamos a tener que dejar ir. Si el Espíritu Santo nos dice, los vamos a tener que soltar, vamos a tener que hacer esto que hicieron ellos, los soltaron para que prediquen el evangelio.
Unieron la oración, el ayuno, dos cosas muchas veces tan descuidadas en nuestros días. Les impusieron las manos, que tiene el sentido de identificación. No le impusieron las manos y dicen ahora, recibe el don. No. Recibe el don de apostolado. No. De ninguna manera, hermanos, dice eso. Le impusieron las manos como una señal de aprobación, como una señal de que ellos estaban de acuerdo de lo que ellos iban a hacer. Los misioneros son como los delegados de la iglesia, porque es la misma iglesia especialmente o esencialmente misionera la que ejerce esta función por medio de los miembros llamados por Dios a este ministerio tan especial. Es por ellos. Lo deja ver en el versículo 4, que no lo vamos a ver, que dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Noten que la iglesia reconoce eso, le imponen las manos diciendo, estos son hombres que amamos mucho, Señor, los enviamos en tu nombre y los soltamos para que vayan a la misión. En conclusión, hermanos, varias cosas que podemos aprender acá como iglesia. En medio de oposición, la obra del Señor continúa. La iglesia sigue esforzándose por llevar adelante la misión de ir y hacer discípulos a las naciones. Tenemos esa misión de ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Se han preguntado ustedes cuántos discípulos tienen? Y es una buena pregunta. ¿Cuántos discípulos tengo yo personal? Es una buena pregunta. Si no tenemos discípulos, busquemos para ser discípulos. Busquemos. No solo nos quedamos con las disciplinas espirituales. El mandato del Señor es ir y hacer discípulos. ¿Dónde están nuestros discípulos? No solo tenemos a nuestros hijos, eso es una responsabilidad. Tenemos que hacer otros discípulos, fuera de nuestra casa también. Qué importante ver una iglesia activa en la misión, en lo que realmente importa en este mundo, que es la gloria y la alabanza del nombre del Señor. Eso es sumamente importante. Hermanos, el Señor utiliza a hombres y mujeres para la tarea de proclamar el Evangelio. Todavía nuestra ciudad necesita el testimonio de la gracia salvadora de Cristo. ¿Saben cuánto, teóricamente, cuántos cristianos en nombre hay en Bahía Blanca? Más de 5.000. Más de 5.000. En una ciudad de 350.000, casi 400.000 habitantes. ¿Dónde está el impacto en la sociedad? ¿Dónde está el impacto? ¿Dónde está que bajó la delincuencia? ¿Dónde está familias o hogares convertidos, barrios transformados por la gloria de Dios? Falta salir, falta ir y predicar el Evangelio y mostrar la obra de Cristo. No solo predicar el Evangelio, mostrar cómo es Cristo. Mostrar cómo es Cristo, como lo hacían los discípulos. Qué importante que es la iglesia ocupada en la predicación de la palabra, en el servicio activo de la adoración, en el culto público y en la vida de los hermanos, en disciplinas espirituales como el ayuno con la oración, muestra la importancia de la iglesia en un asunto donde necesitamos saber la dirección del Señor. Cuando oramos y ayunamos, cuando necesitamos que Dios me responda a algo específico. Acá ellos lo dejan bien en claro, necesitaban oración y ayuno para una tarea súper importante. Esto implica también poner la atención en las cosas espirituales y recordemos siempre que hemos sido salvados, cada uno de nosotros, comprados con un solo propósito, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es nuestra tarea y nuestra labor. La iglesia tiene ese desafío, hacer discípulos y ver crecer la iglesia. No porque queremos más número de gente, sino que queremos ver que el nombre del Señor sea exaltado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por haber podido ver por medio de este texto lo que tu iglesia hizo en los primeros tiempos, Señor. Ayúdanos a reflejar esa imagen como la iglesia de Antioquía. Ayúdanos a estar dispuestos a preparar hombres y mujeres que estén unidos, Señor, a los hermanos, a la iglesia para predicar y extender el Evangelio a todo lugar.
Ayúdanos, Señor, a serte fiel en esta tarea y en esta labor, de ir hasta lo último de la tierra. Señor, todavía hay lugares que no te conocen y aún más tenemos el desafío de hablar el Evangelio a gente que cree muchas veces que te conoce y no te conoce. Señor, ayúdanos a esta preciosa labor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a mis hermanos a ocupar su tiempo, sus recursos, todo, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, por esta preciosa iglesia y gracias, Señor, porque podemos estar esforzándonos por cumplir esta tarea de la gran comisión, Señor. Ayúdanos aún más, Señor, en conocerte a ti y aprender y ver tus propósitos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, ahora despídenos con gracia, Señor. Si alguno marcha a su hogar y otros, Señor, nos quedamos para el estudio bíblico, guíanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.